Capítulo 1. Un cuervo en cubierta. Don Prudencio el Impotente era un viejo de frase y media. Desde que el mundo es mundo, así ha sido y así será. ¿Y qué frase? Porque no había cuestión que resistiese a esta gran verdad. Que fracasaba un partido político por querer cambiarlo todo, desde que el mundo es mundo, que se acababan los ahorros y llegaba una crisis, desde que el mundo es mundo, que un joven amante se llevaba una decepción al conocer a su querida, desde que el mundo es mundo, y así con todo. Con este lema vital, don Prudencio era capaz de poner punto y final a cualquier debate, y hay que reconocer que este sabio solía llevar razón siempre. Sin embargo, y a pesar de ser una de las grandes cabezas del siglo XXI, don Prudencio no se entendía con el vulgo. Ni comprendía a los demás ni lo comprendían a él, y jamás llegaría a entender por qué sus vecinos, tan estúpidos ellos, parecían felices, mientras él, hombre de suyo inteligente, poseedor de la mejor biblioteca del barrio y quizás del mundo entero, mente sin igual en una época donde todas las mentes eran ya la misma, él, don Prudencio, artífice de todo un sistema de pensamiento y renovador de la ciencia política, discípulo de Platón y comentador de Newton, humanista y científico a partes iguales, conocedor de todos los secretos de la existencia y lector de todos los libros del universo, él, decimos, era, a pesar de todo ello, poco más que un cuervo atrapado en su nido. Conocido por su mal humor, nadie leería nunca las imprescindibles obras de don Prudencio el Impotente. Asqueado del mundo, la vejez le marcaba ahora un paso ineludible, de la soledad del escritorio al olvido de la eternidad, del dogmatismo del salón al fracaso de la vida. Bien es verdad que en su cabeza las ideas habían brillado siempre, y que era de cajón que tarde o temprano serían escuchadas. Pero en el mundo real esa luz nunca existió. Ante los demás, don Prudencio era solo un viejo que había pasado la vida en silla de ruedas, que andaba destruido por el Alzheimer y que despachaba cualquier visita con dos adjetivos bien simples: analfabeta y majadero. Bien mirado, el cuervo de Chamberí no era más que un ave picoteadora, y vivía solo, en perfecta armonía con un mundo que ya no existía, y en guerra permanente con otro que se le venía encima. Pero don Prudencio no aceptaba la derrota. Mas, lector, seamos honestos. Aunque él nunca quiso reconocerlo, digámoslo claro. ¿Quién, en nuestro sano mundo irracional, era capaz de aligerar el paso y ponerse a escuchar a un intelectual? ¿Quién se quitaba el sombrero ante un noble, que es todo lo que era nuestro viejo? ¿Y quién, en el correcto ejercicio de sus cabales, cedía el sitio al que se enseñoreaba de las cosas al grito de soy yo el que lo digo, y escúcheme usted? Era este el siglo XXI, y el contraste con don Prudencio, hombre a caballo entre la antigua Grecia y la Ilustración, no podía ser mayor. Pero en el fondo, lector, era este un contraste justo. Don Prudencio se adaptaba a sí mismo con sus manías. Según cuentan los pocos afortunados que hollaron su cueva, bastaría enumerar algunas de ellas para conocer al viejo. Y aunque ninguna lista puede hacer justicia a un hombre que jamás se dejó conocer, el sentir de su apartamento era unánime. Aquel anciano estaba rematadamente loco. Don Prudencio se cortaba el pelo solo. Cuando las greñas trepaban por sus orejas, cogía la máquina de afeitar y se barría la cabeza. Pero no lo hacía para agradar a nadie, era simplemente porque notaba el contacto de los pelillos en sus envejecidas antenas, y eso le distraía de la lectura. Además, ahora, con el cráneo alisado, el cuervo ya no tendría que preocuparse por su cabellera. Pero aún quedaba el mostacho, el largo e inconfundible mostacho de don Prudencio el Impotente. Su afición favorita era mirar por la ventana. Asomando la cabezota por el cristal, don Prudencio podría lanzarse al mar de sus pensamientos. Allí era el único sitio donde se sentía cómodo, era allí donde ejercía de capitán. Cogía el timón de su vida y se decía: esto es lo que explica todo y nadie entiende, como bien dice mi buen, y citaba un gran autor, y como bien lleva ocurriendo décadas y se acordaba de todos los acontecimientos históricos de los últimos 40 años, o quizás de todo el siglo. Eso empezó así y terminará de aquel modo, y si no, al tiempo. Mirando al horizonte pasaba don Prudencio los mejores momentos de su vida, y a veces cogía un palo, su querido palo, y lo blandía al aire, como diciendo: pim pam pum, de aquí iremos hasta allí. Pero hiciera esto simplemente contemplase durante horas el cristal de la ventana, en la cabeza de don Prudencio todo cuadraba. Y tras pensar a fondo, una vez cualquier solución a cualquier problema estaba ya planteada y resuelta, el viejo giraba su silla y se sentaba frente al televisor, a descansar la cabeza. Que tenía un buen pensamiento, comía a las 5. Que era mediocre, no cenaba. Que releía una gran obra, se iba a la cama contento. Que faltaban libros, se aburría.
Que llovía a leer, que no llovía, igual daba a leer, leer y leer. No tenía relojes ni calendarios, pero se sentía orgulloso de saber siempre qué hora era y en qué día vivía. Si alguien le preguntaba y si en su cabeza había hueco para responder a alguien, don Prudencio miraba el sol y contestaba. A buen seguro conocía mejor los días y los meses que su propia cara, y si presumía de llevar los minutos en el cerebro, más aún de no tener espejos, porque el mundo, con letras mayúsculas, llenaba todos sus pensamientos y no había tiempo para anécdotas. A este viejo todo lo mundano le era ajeno. Un busto de Platón gobernaba la casa. Era todo el lujo que se permitía, era todo el arte que necesitaba. Su piso se organizaba en torno a dos principios: deslizar una silla de ruedas entre montañas de libros y almacenar miles de obras. Por ello, no es de extrañar que en el cuchitril de don Prudencio ya no hubiera distinción entre el baño, el salón y la cocina. Como todo tenía que estar al alcance de su mano, las estanterías eran pilares de libros que prolongaban por todo el piso. Y lo mismo daba estar frente al lavabo o frente a las lavavajillas. Cualquier hueco servía para guardar un libro, y don Prudencio los metía hasta los cajones. Por lo demás, cuando una obra le molestaba, la arrojaba a lo alto de un armario, y cuando tiempo después se arrepentía y necesitaba volver a consultarla, el viejo agarraba su palo y vareaba el mueble hasta acercar el libro. Últimamente no dejaba de lanzar libros por los aires, y no porque se hubiese cansado de leer, sino porque el caos en su casa era tan grande que directamente se zafaba de ellos para hacerse camino. Más de uno había sido atropellado impunemente por don Prudencio, y hay quienes dudan de si un acto así respondía a su mal humor o solamente a la imposible organización de su biblioteca. Por detestar, don Prudencio detestaba el ruido, las visitas y el dinero. Pero a los tres se acostumbró. Llegó un punto en el que el viejo se volvió inmune a ellas y, por increíble que parezca, hasta dejó que todo el que quisiera entrase en su piso. Con tal de que se llevasen los peores libros y le despejasen el camino, don Prudencio hizo oídos sordos a que media comunidad llegara a tener una copia de su llave. Si un vecino entraba no le escuchaba, si se pasaban de la raya agarraba su palo y se hacía escuchar. Además, así se aseguraba de que no labraran de pastillas, y así se podían ir al infierno. Por no ser, no era don Prudencio un hombre al que los semáforos se le pusieran en verde, y entre sus muchas habilidades destacaba el uso de la memoria. Se sabía de carrerilla todos los acontecimientos del mundo. Si se le preguntaba por una época, contestaba con eventos que nadie conocía. Si le hablaban de un personaje histórico, daba detalles imposibles de concebir. Y si le desafiaban con fechas, uno ya sabía la respuesta. 1340, en Europa. Esto en Asia, aquello en América. 1520, todo le entraba en la cabeza. Se sabía de memoria los diálogos de Platón y entendía la metafísica de Aristóteles. Era políglota, del griego de Euclides al sueco de Linneo. Tenía todos los clásicos de la literatura en la cabeza, y aunque detestaba las novelas, convivía con los números primos y se expresaba en álgebra, y por atreverse hasta se atrevió con una nueva ciencia. Devoto de la República, don Prudencio estaba dispuesto a refundar todas nuestras constituciones, y bastaba con leer el título de sus obras para saberlo. Leyes inmutables del cuerpo político, sobre sociedades y formas de organización perfecta, de la caverna a la libertad, sobre las categorías del conocimiento y el triunfo de la sabiduría política, o su ambicioso Al fin, sapere audere, sobre una nueva ciencia matemático-social, tomos 1-4. Pero la mejor mente de su tiempo estaba condenada al olvido. Los suyos eran los libros que nadie cogía. Todo esto y mucho más cuentan quienes llegaron a tener la llave de su piso. Don Prudencio siempre fue un conquistador y como tal actuó en vida, mas hubo de llegar el día en que de poco importaran sus viejas manías. Al cuervo de Chamberí pronto lo forzarían a dejar su nido, y tal y como pintaba las cosas, fue esta la única manera de que abandonase la sociedad y se hiciera cargo de su increíble ventaja. Lector, don Prudencio había comenzado a olvidarlo todo. Por mucho que le doliera, el Alzheimer le había borrado la mente, y cada vez quedaba menos cultura. Pero a ojos de la sociedad era este un momento único en la historia del pensamiento. Sólo cuando terminara de olvidar comenzaría a pensar, sólo cuando perdiera el saber recuperaría la cabeza, y sólo cuando encontrara el mensaje que dejó oculto en el fondo de una novela, él, don Prudencio el Impotente, se liberaría de todos sus fantasmas. Afortunadamente, al recibir la visita de un viejo amigo, el mundo dejó por fin de serle razonable. Por suerte ya no más 1630 y ni 1780 y tantos ni 1920 y pico. Don Prudencio rodaba hacia una nueva vida, y tras el día más extraño del mundo, este anciano testarudo llegaría a reconocer lo que se negaba a creer. En concreto, dos cosas: que el Alzheimer era su única salvación,
y que había sido él, don Prudencio el Impotente, hombre paralizado ante la existencia, paladín de la cultura y el buen pensar, quien había ideado la más disparatada de todas las aventuras. Solo él y nadie más había estado allí, descubriendo América. A esa hora de la mañana, en el mes de julio y en algún rincón del madrileño barrio de Chamberí, Paco Trabas, su legendario y olvidado amigo, de cuyo nombre ni quería ni podía acordarse, aporreaba la puerta de don Prudencio el Impotente. Y el callejón del susto aguardaba ya la inminente llegada de un viejo loco.